Yo he estado meditando en estos días acerca de cómo el pueblo de Dios atraviesa situaciones difíciles una y otra vez, y situaciones de dificultad grande que han marcado la vida una y otra vez. Entonces uno tiene el conocimiento de entender, para entender que en Dios nunca permanecemos por largo tiempo mal, porque la palabra de Dios es clara y nos dice que toda tribulación es breve y momentánea. Pero si analizamos diversas situaciones que acontecen en el pueblo de Dios, podemos darnos cuenta que esa brevedad no está siendo tan breve, sino que el pueblo de Dios se está extendiendo en los tiempos de dificultad, en los tiempos de adversidad. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el Espíritu trajo a mi corazón Jonás. Y es la primera vez que yo voy a predicar acerca de Jonás. Y nosotros vemos en este hombre, un hombre apartado por Dios, un llamado fuerte de Dios en su vida, y un llamado claro y totalmente explícito. O sea, no podemos ni siquiera entrar en una confusión pensando en lo que pudiese haber sido el llamado de Jonás, porque Dios se lo dio claro. Pero este hombre sencillamente huyó de este llamado. En vez de ir y ejecutar, él salió huyendo. Y muchas veces en nuestras vidas no hay pecado de acción, porque uno puede pensar, bueno, yo no estoy rebelde a Dios, yo no estoy desobedeciendo porque yo no estoy pecando. Pero hay pecados que son de omisión. Dios nos manda a hacer algo y no lo estamos haciendo. Entonces, ignoramos que este no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos es una rebelión en nuestros corazones. Hay rebeldía en nuestro corazón por cuanto no estamos haciendo aquellas cosas que Dios ha dicho vayan y hagan. Entonces, a la luz de esta palabra, vamos a ver cómo muchas veces nosotros mismos impedimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que estemos injertados en ese plan que Él trazó para nuestras vidas desde antes de nosotros venir a la tierra. Pero tú y yo, por nuestra actuación, pues decimos no a ese plan y se le dificulta a Dios el poder ejecutarlo. ¿Cuántos saben que tenemos un libre albedrío? Nosotros podemos hacer lo que queramos hacer. Tenemos delante de nosotros el camino de la vida y de la muerte, y tenemos nosotros que escoger lo que nosotros queremos hacer. Escoger lo que Dios dice para tener vida, o rechazar lo que Dios dice. Entonces vendrán consecuencias negativas a nuestras vidas. Pero en este libro de Jonás nosotros podemos ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios por un lugar que era una ciudad cruel, una ciudad que oprimía y maltrataba a los pueblos que conquistaba. Y aunque en ese entonces Israel estaba en suma prosperidad, Israel no estaba siendo amenazada por los asirios, cuya capital era Nínive, sino que estaba en un tiempo tranquilo. Los profetas, como Oseas, que también era de ese tiempo de Jonás, estaban anunciando una posterior invasión de Asiria al pueblo de Israel. Entonces, él, conocedor de lo que los profetas decían y sabiendo quiénes eran ellos, pues sencillamente se negó a ir cuando Dios le dijo, ve y pregona. Y él sencillamente dijo, yo no voy para allá, o sea, no voy a ir, porque sabía qué clase de personas eran ellos. Pero puso su emoción, puso sus sentimientos, puso sus criterios, su forma de pensar por encima del plan que Dios tenía para esa ciudad y para su propia vida. Entonces, Jonás fue rebelde al llamado de Dios. Vamos a ir a la luz de la palabra para que podamos todos cogerle el hilo bien a esta historia. Vamos a leer el capítulo 1 de este libro de Jonás, donde relata la desobediencia que él tuvo. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate,
ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. O sea, Jonás, en vez de ir, huyó, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, aleluya, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, capítulo 2, oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y esta es toda una historia que uno la ve como algo así un poco, ¿verdad?, como para niños, pero fue la realidad de lo que le sucedió a este hombre por su rebeldía, por su rebelión. Nosotros vemos esa gran comisión que se le ha dado a él: levántate, ve y pregona. Entonces, cuando estamos hablando de pregonar, estamos hablando de que el Señor le está diciendo que vaya y hable en voz alta y vaya a confrontar un pueblo que está perdido en su pecado, un pueblo que está lejos de Dios, pero también un pueblo que era el enemigo del pueblo del Señor, enemigo de Israel, y por eso la negativa de este hombre. Pero cuando el Señor le dice levántate, le está diciendo: ven, préstame atención, ponte de pie que yo voy a hablarte. Entonces esto nos muestra cómo Jonás era un hombre que tenía una comunión con el Señor, era un hombre que tenía una disposición para que Dios le hablara, para poder escuchar su voz, para poder recibir la instrucción que Dios tenía para él y poder entenderla. Entonces, cuando nosotros tenemos, aplicándolo a nuestra propia vida, esa disposición de que Dios nos hable, de estar quietos para poder oírlo, vamos a poder escuchar la instrucción que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para tu vida, pero es necesario que te coloques en la posición de escuchar al Señor, de oír su voz, para poder discernir y entender qué quiere decirte Él. En este momento, este hombre se levanta y escucha la voz de Dios con claridad, que lo envía a una comisión. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 18, cómo el Señor hizo exactamente lo mismo con Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que creía estar cerca de Dios, pero en realidad estaba lejos. Y nosotros vemos cuando dice, él mismo contando, ¿verdad? Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me aparecí a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Vemos aquí también un llamado claro que el Señor mismo le da a Saulo, Pablo. De esa misma forma, Él quiere darte un llamado a tu vida con claridad. Que no tengas ni la menor duda de qué es lo que quiere Dios contigo en esta tierra. ¿Para qué fuiste traído aquí en la tierra de los vivientes? Todos nosotros, cuando recibimos al Señor, tenemos que saber, discernir y entender que tenemos un llamado de parte de Él para hacer en esta tierra algo muy importante. Vemos que a Jonás se le dio una dirección específica, se le dijo lo que tenía que hacer: ve y llámale la atención, ve y confróntalo, hazlo en voz alta, hazlo público, porque eso significa pregonar. ¿Por qué? Porque ya el Señor no soportaba más el comportamiento que estaba teniendo esta ciudad, rebelde, de violencia. Era inhumano el trato que esta ciudad, o que los habitantes de esta ciudad le estaban dando a las demás naciones. Yo me pregunto, ¿sabes tú dónde quiere enviarte el Señor? Quizás no quiere enviarte a Nínive de forma literal, pero hay un lugar que espera por ti. Hay un lugar que espera para que tú vayas y pregones la palabra del Señor. Pero probablemente, por cuanto no te has levantado a estar en su presencia, no has podido discernir y entender cuál es ese llamado santo que el Señor tiene para ti. Pero hay una comisión que ya nos ha sido dada, que independientemente al llamado de forma particular para algo específico que cada uno de nosotros pueda tener, hay una comisión dada a todo
Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, a partir del verso 14, dice: después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les digo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Estamos nosotros yendo? ¿Estamos nosotros saliendo de nuestro confort, de nuestra comodidad, de nuestra rutina diaria, para ir y predicar y pregonar el Evangelio de salvación? ¿Estamos nosotros haciendo esa encomienda que se ha puesto sobre nuestros hombros como un imperativo, como una orden dada por el Señor, no como una opción? ¿O estamos nosotros entretenidos en nuestras propias cosas, en nuestros propios asuntos? El libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Estamos siendo testigos de Dios donde quiera que estamos? ¿Estamos llevando ese carácter santo, hablando esa palabra de salvación a las personas que nos rodean donde quiera que vamos? Tenemos la mente puesta en que las personas que nos rodean probablemente están perdidas en sus delitos y pecados, y que es por nuestra predicación, por volvernos pregoneros de salvación, que ellos van a convertirse y van a pasar de muerte a vida. O sencillamente estamos siendo indiferentes en nuestras relaciones interpersonales, ya sea laborales, de universidad, de donde quiera que estemos. Cuando nosotros no estamos haciendo aquello que Dios quiere que hagamos, independientemente al llamado particular, este llamado que es general para todo el pueblo de Dios, estamos siendo rebeldes como Jonás lo fue, porque el Señor nos está diciendo: vayan, y nosotros estamos dando la espalda y no estamos haciendo lo que Él nos manda. Pero para esto tenemos que entender, para poder profundizar en este llamado y ponerlo por obra, nosotros tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que buscar su presencia para que entonces lo que Él siente en su corazón, nosotros lo empecemos a sentir. Para lo que Él piense, nosotros lo empecemos a pensar, y pueda nacer en nuestros corazones un amor por las almas que están perdidas. Que podamos salir de la vida de confort y poder mirar más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices, y podemos ver que hay un mundo que está perdido, que hay personas necesitadas de una palabra que los levante, que les dé esperanza, que los fortalezca, porque están sin esperanza, sin salida, sin solución en esta vida. Somos el pueblo de Dios, amados. Somos los Jonases de este tiempo, y Dios nos dice: levántense, vayan y pregonen la palabra de salvación. Tenemos un llamado por delante, y nosotros podemos darlo todo por basura para asumir ese llamado y caminar hacia adelante, o ignorarlo y dar la vuelta e irnos bien lejos, como lo hizo el profeta Jonás. Nosotros vemos en la palabra personas que fueron llamados por el propósito de Dios y tuvieron una obediencia inmediata. El libro de los Hechos nos relata la siguiente historia. A partir del verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. No cuestionó, se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lee? Y ahí empezó un diálogo. Felipe sencillamente escuchó la voz del ángel, fue y obedeció sin cuestionamiento. Pero ¿cómo va a ser si no me conoce? Si no cuestionó, sencillamente fue
tal y como el Señor le había dado instrucción. Y aquí vemos una obediencia inmediata. Vemos otro caso en Hechos 9, verso 10, cuando había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de poner la mano sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos en este caso, él cuestionó porque se asustó, porque Saulo tenía una fama muy mala. Dijo, Señor, pero todos dicen que, y le habló al Señor, pero fue y obedeció. Vemos por el contrario, en 1 Samuel 15, la desobediencia de Saúl, como el Señor le dio orden estricta de destruir a todos los amalecitas, y él los dejó vivos, dice el verso 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Bueno, y así sigue la historia. Al final vemos cómo el Señor dice que tuvo que desecharlo, porque sencillamente él decidió no hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer, sino hacer su propia voluntad, como él entendía que tenían que ser las cosas. Y es cuando el Señor dice, se complace el Señor tanto en holocausto, dice Samuel, y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando hablamos, amados míos, de desobedecer al Señor, de levantarnos en rebelión, estamos hablando de algo muy serio para Dios. Y yo quiero que hoy se rompa el pensamiento de que solamente la rebeldía es el pecar y transgredir la ley con acciones específicas. Hablar de rebelión también es cuando nosotros estamos en un estado de pasividad, sin levantarnos a escuchar la voz de Dios para ejecutar y hacer aquellas cosas que Él ha mandado, que Él nos ha encomendado, que nosotros como sus hijos tenemos que hacer. Eso hizo Jonás. En vez de ir, huyó y se fue bien lejos de lo que era el propósito que Dios tenía para él. Es como si él dijera, no, yo no te voy a servir, no me interesa lo que tú quieres que yo haga, no quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Y deliberadamente abandonó el propósito de Dios, abandonó la voluntad de Dios, deliberadamente. Y él tenía excusas, cualquier excusa. Yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es el pensamiento que te está a ti justificando no estar posicionado en el lugar donde Dios quiere que tú te posiciones? ¿Cuál es el pretexto que usas para no hacer lo que Dios te ha encomendado y para estar huyendo bien lejos de lo que Dios te dice y que tú sabes en tu corazón que Dios quiere que tú hagas? La rebeldía siempre va a traer consecuencias y consecuencias terribles a nuestras vidas. Nosotros vemos cómo Jonás tuvo que sufrir una fuerte tempestad, cómo fue interrogado por paganos, señores, gente que no conocía al Señor. Tuvo él que someterse a ese cuestionamiento, la amenaza de que se iba a ahogar,
los días que tuvo que pasar en el vientre del pez. Desobedecer al Señor nos cuesta muy caro. Y quizás muchos de nosotros pasamos situaciones que Dios no quería que pasáramos, pero que la hemos tenido que atravesar y soportar por la desobediencia de nuestro corazón, por querer hacer las cosas a lo que nos parece a nosotros y flexibilizar lo que es el llamado de Dios para nuestras vidas, y estamos siendo pasibles del pecado de omisión. Es tiempo de que levantes tu mirada al cielo y que le preguntes al Señor: ¿cuál es el llamado que tú tienes para mi vida? ¿Qué tengo yo que hacer para poder cumplir eso que tú me has encomendado? ¿Cuál es esa encomienda? Porque no quiero irme lejos, porque quiero obedecerte y no quiero ser rebelde a ese llamado. Cuando estamos en rebeldía, empieza la decadencia espiritual, amados. Y muchas veces pensamos que estamos muy bien, que oramos, pero en realidad nosotros no estamos entrando a la presencia del Señor. En realidad no estamos escuchando su voz, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios es casi muy imposible que nosotros no obedezcamos, porque entonces estamos contristando al Espíritu Santo y no podemos tener paz, no podemos estar tranquilos cuando estamos desobedeciendo al Señor. Miren lo que leímos: Él descendió abajo en la nave, a lo profundo de la nave. ¿Por qué? Porque así como estaba espiritualmente, se manifestó físicamente. Y eso nos pasa a ti y a mí. Cuando estamos lejos de Dios, lejos del propósito que Dios tiene con nuestras vidas, empieza la decadencia espiritual y estamos cada vez más bajo, y nuestra relación con el Señor cada vez se hace más pobre, y estamos más y más y más lejos de la comunión con Él. Él estaba en el interior de la nave, y ahí descendió Jonás a lo profundo de ese lugar. Perdió su vitalidad espiritual. El hombre que escuchó la voz de Dios, el hombre que escuchó el llamado de Dios, ahora mismo estaba ensordecido, enceguecido, al punto de que empieza una tormenta y él ni cuenta se da. Vimos que él estaba dormido en la parte baja de la nave, profundamente. Y así nos quedamos nosotros. Puede estar pasando lo que esté pasando y nosotros estamos en un espíritu de estupor, de somnolencia, y nos está pasando la vida por encima, y todo porque le hemos dicho no al llamado de Dios y al propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios es demasiado bueno, amado, demasiado fiel, y Él buscaba la restauración de Jonás. ¿Saben por qué? Porque Jonás tenía que ir a Nínive. Y eso a mí me ministra demasiado, porque cuando Dios tiene propósito con una persona, amado, Dios es con esa persona. Cuando Dios dijo eres tú, y no va a cambiarla, sino que va a insistir obstinadamente, con ese amor obstinado que tiene Dios para sus hijos, hasta que no vea a esa persona levantarse y obedecer y cumplir ese propósito. Por eso Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de restitución. ¿Cuántos vientos, cuántas tempestades has tenido que enfrentar? Y has estado durmiendo en la parte baja de la nave, envuelto en un profundo sueño, sin haber entendido el proceso en el que Dios ha permitido que estés. Dios va a seguir insistiendo con tu vida. Dios va a seguir perseverando con tu vida, porque Dios quiere verte hacer realidad los sueños que Él tiene para ti. Porque si no, tu vida no va a tener sentido. Tu vida en esta tierra va a ser infructuosa. Dios va a seguir tocando tu puerta. Dios va a seguir llamándote. Y si tiene que mandar una tempestad para que tu barco se tambalee, Él lo va a hacer, con tal de hacerte reaccionar, como pasó con este hombre. Había un viento fuerte, y dice el original, cuando buscamos viento fuerte, que es como cuando un soldado lanza una lanza, arroja la lanza con toda su fuerza, y así mismo estaba ese viento. Parecía que la nave se iba a partir en dos, y Jonás dormía
hasta que los otros que andaban en el barco tuvieron que ir y decirle: despiértate, ¿cómo que tú estás durmiendo en medio de esta situación que está pasando? Yo me preguntaba, ¿cuántas veces las personas que nos rodean se habrán preguntado y se habrán cuestionado? Yo no entiendo qué cristiano es este, porque yo lo veo como uno más, se sigue quejando igual, sigue en una vida de depresión igual, en una vida de derrota igual, lo único que va a la iglesia, pero realmente su vida es una vida que está paralizada, una vida que está en constante amargura, en constante tristeza y queja. Eso nos pasa cuando estamos en rebelión, cuando estamos lejos del propósito de Dios para nuestras vidas. El estupor, el sueño nos abruma, y los que nos rodean pues se dan cuenta de que eso nos está sucediendo. Pero Dios va a usar todos los medios posibles para posicionarnos en el lugar donde tenemos que estar. Porque tu existencia terrenal no es un albur, no es una coincidencia, sino que es un plan y propósito de Dios. Y Dios va a luchar hasta el fin, hasta cumplir ese propósito en tu vida. ¿No piensas tú que el diablo está feliz y contento con verte durmiendo en la bodega de una nave? Estamos dándole la gloria al enemigo de nuestras almas, que eso es lo que busca: paralizarnos, destruirnos, que el propósito para el cual fuimos creados no se cumpla en la tierra. Pues nos damos cuenta que Dios usa a estos marineros que estaban en la nave para reprender a Jonás. Y aquí vemos cómo le dice: óyeme, tengo tiempo de dormir, levántate. ¿Cuántas veces nos habrá sucedido eso a nosotros mismos? Que hemos tenido que despertar, porque delante de nuestros ojos hay situaciones que están aconteciendo con nuestra familia, con los hijos, con los esposos, en el trabajo. Y nosotros, lejos de estar durmiendo, llega un momento que tenemos que despertar y darnos cuenta: yo tengo que hacer algo, yo tengo que tomar mi vida espiritual, yo tengo que tomar las armas espirituales que no son carnales, porque no puedo seguir permitiendo que esto siga aconteciendo de esta forma y yo seguir durmiendo en la parte baja de la nave. Es hora de despertarnos y entender que tenemos un propósito muy grande y profundo para hacer en esta tierra. Echaron suertes y se dieron cuenta que Jonás era el culpable de todo esto. Y a mí me llama la atención algo, y es cuando empieza este interrogatorio: ¿por causa de quién nos ha venido este mal? Y empiezan ahí a preguntarle a Jonás. Y yo me imagino que este hombre empezó a meditar. ¿Qué oficio tienes? Bueno, yo soy profeta de Elohim. ¿De dónde vienes? Bueno, yo vengo a decirle no a Dios y de desobedecerle y de renunciar a aquello que Él me encomendó. Yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Yo me imagino que todo eso Él se analizó en ese momento. ¿Cuál es tu tierra? Bueno, yo soy de la tierra de Israel, de la tierra de la promesa, de la tierra que Dios dio a su pueblo. ¿Y de qué pueblo eres? Soy hebreo y tengo pacto con el Señor. ¿Ustedes creen que todo eso no pasó por la mente de él? Tiene que haber pasado por la mente de él, hasta que al final él expresó: soy hebreo y temo al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y yo te pregunto: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en la tierra? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te contestarías? Tú mismo, yo quiero que me digas qué te contestarías. Cada día de tu vida tú te has acordado, tú haces memoria de que tú eres una nación santa, real sacerdocio, un linaje especial de Dios, que ha sido escogido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a la luz. O tendrás que decir que andas huyendo del propósito de Dios, que habiendo sido elegido por pueblo de pacto, por la sangre derramada en el Calvario, estás huyendo de ese propósito eterno, de ese propósito santo que Dios tiene con tu vida. Él terminó tirado en las aguas, a punto de ahogarse, pero el Señor es tan fiel y tan misericordioso que envió un pez. Investigando, me puedo dar cuenta que hay peces, había en aquel entonces, yo no sé ahora, que pueden tener la capacidad de tragarse a una persona y la persona estar ahí.
O sea que el milagro no era que el pez se tragara a Jonás, sino que estuviese ahí en ese momento preciso para que Jonás no se ahogara sobre las profundas aguas del mar. Ya él estaba agonizando, ya él estaba desesperado cuando vino el pez y se lo tragó. Yo no puedo hablar de eso sin acordarme de los peces. Miren qué dice este hombre: me rodeó la corriente, todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esto parece también a los salmos, cuando el salmista hablaba de la condición en que muchas veces se encontraba. Entonces, este hombre, sabiendo que Dios es el Dios que salva, fue salvado por el Señor a pesar de su desobediencia. ¿Por qué, amados míos? Porque Jonás tenía que ir a pregonar a Nínive que se arrepintieran de todo pecado. Porque había un propósito que cumplir. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: mientras tú no cumplas el propósito, no te vas de esta tierra. Hay un propósito que tú y yo tenemos que hacer realidad en esta tierra. Y si nosotros seguimos huyendo de ese cumplimiento, pues vamos a tener que seguir atravesando el ahogarnos en el mar, la fuerte tormenta. Probablemente muchos estén dentro de la boca de un pez, ven todo en oscuridad, no tienen el aliento de vida, están como encerrados, como atrapados ahora mismo, quizás con todo mal, todo destruido, no encuentran salida. No hay un camino hecho por delante, y todo es, amados míos, por la rebelión del corazón, porque realmente no han entendido que están en la tierra para un propósito santo que tiene que ser hecho, y no podemos seguir ignorándolo. No podemos seguir pensando que la vida es levantarnos y acostarnos, que la vida es ir al trabajo, quizás estudiar. No, es algo mucho más profundo, mucho más significativo, mucho más serio. Es algo que impacta la eternidad, es algo que va a transformar las vidas, que va a cambiar las personas, que la va a trasladar de un mundo a otro, de luz de tinieblas a luz. Vamos a despertar en el nombre del Señor, tal como Jesús estuvo 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Así duró Jesús antes de resucitar. Y dijo que esto era una señal, la señal de Jonás. ¿En qué área de tu vida no estás obedeciendo al Señor? ¿Qué te ha pedido Dios que tú no has cedido y no has querido hacerlo? ¿Cuál es ese punto que te late dentro del corazón, que viene a tu memoria de cuando en vez, para acordarte que no estás haciendo aquellas cosas que Dios te ha dicho que hagas? Que te recuerda que estás lejos y no posicionado en el lugar donde Dios te quiere. ¿Qué estás haciendo con las personas que están a tu lado? ¿Le estás predicando la palabra? ¿Estás siendo un pregonero del evangelio de salvación? ¿O tienes tu boca cerrada y estás solo enfocado en las cosas de esta tierra? Nosotros nos damos cuenta cómo este hombre despierta en medio de esta situación tan difícil, casi yo me imagino que desesperante, angustiosa, como él mismo expresa. Y él no hace una oración de petición, no hace una oración de súplica, sino que conocedor de su Dios, aún en medio de su impotencia y de su angustia, aún sabiendo que Dios lo había desechado momentáneamente, le había retirado su presencia, había permitido que estuviese en la boca del pez. Este hombre empezó a invocar el nombre del Señor, reconociendo su soberanía. Vemos que en la oración que leímos hace un momentico, él expresaba su confianza en el Señor. Él sabía que volvería a su santuario. Él sabía que volvería a estar cerca, que volvería a estar en la presencia del Señor, porque ya su corazón se había quebrantado, porque ya se había arrepentido de lo que había hecho, de haberse negado a cumplir el plan de Dios. Y por cuanto sabía que Dios era un Dios fiel, entonces él sabía que el Señor iba a continuar con él y el propósito se cumpliría.
Vemos que Dios no lo defraudó, que el Señor honró la fe que tuvo en ese momento y sacó su vida de la sepultura prácticamente y honró esta confianza. Él se fue lejos, pero conocía la misericordia del Señor. Y por eso mismo no quería él ir a Nínive, porque sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaría. Y ese pueblo le había hecho, desde el niño, sabía el daño que los asirios habían hecho al pueblo de Israel. Pero él vuelve en sí, reacciona y dice: la salvación es del Señor. Si el Señor es dueño de la salvación, si el Señor es dueño de los propósitos, ¿quiénes somos tú y yo para decirle no al llamado de Dios? Para decirle: no, Señor, yo tengo muchas cosas que hacer. El tiempo a mí no me da para nada. Yo estoy muy ocupada en las cosas para mantener mi familia. Es en el momento preciso me llegó tal o cual situación y no puedo, no pude. Iglesia, despierta. Iglesia, sal de la rutina y pon tus ojos en aquellas cosas que realmente tienen un valor eterno, porque el tiempo se acorta. Es cada día menos lo que nos queda en esta tierra. Piensa que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar frente del Señor. ¿Y cuál va a ser nuestra rendición de cuentas? ¿Qué es lo que vamos a traer delante de Él? El mucho trabajo que tuvimos en esta tierra, las muchas ocupaciones, el mucho dinero que ganamos, o las almas que nosotros por su misericordia buscamos, cumpliendo la encomienda que Él nos dejó de ir y pregonar el evangelio de la salvación. Nosotros vemos que Jonás conocía muy bien la palabra de Dios, porque la declaró dentro de la boca del pez. Es tiempo de nosotros acercarnos al Señor. Es tiempo de entender que lo que nos es necesario es estar en su presencia, es escudriñar su palabra. Es un cambio de mente natural a un cambio de mente espiritual. El libro del Éxodo, en el capítulo 34, versos 6 y 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El Señor es benevolente, el Señor es misericordioso, pero el Señor no tendrá por inocente al culpable. El Señor quiere que te devuelvas de la rutina de vida que ignora el llamado que Él tiene para ti. El Señor quiere que te detengas y digas: no, yo no puedo seguir mi vida solamente guiada por las cosas naturales, por las cosas de este mundo, sino que yo tengo que asumir el peso del llamado de Dios para mi vida. Yo tengo que entender que dentro de todas mis obligaciones, lo primero y lo más importante, lo que va a marcar mi vida para una eternidad, es el llamado que Dios me ha hecho. Es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Es tiempo de reflexionar, amados míos, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Y cuando tú ignoras el llamado de Dios, cuando tú no le haces caso a lo que Dios ha dicho que tienes que hacer, tú te estás constituyendo en culpable por pecado de omisión. Dios demostró el propósito que tenía a Jonás. Él salió huyendo y dijo: no. Probablemente muchos de ustedes estén igual que él y hayan dicho: no. Vino la tempestad. Probablemente muchos estén pasando situaciones difíciles por el mismo motivo de estar huyendo del propósito de Dios. Espíritu de estupor, de somnolencia, como está la iglesia en su mayoría en este tiempo, afectada por ese espíritu de estupor, de somnolencia, que no les deja ver más allá de lo que tienen por delante.
los que los rodeaban tuvieron que decirle: ¡ora! Porque si no ora vamos a perecer. Ustedes se imaginan, los impíos, los que no conocían al Señor, mandando al profeta de Dios a orar, porque si no perecerían. ¿Cuántos de ustedes están igual? ¿Cuántos? La desobediencia nuestra afecta a todas las personas que nos rodean. Jonás sabía que por su causa, por su desobediencia, estaban atravesando la tempestad. Cuando estaba a punto de ahogarse, Dios le manda ayuda y entra en la boca de un pez. Ahí entró en el proceso y fue quebrantado. Quizás Dios haya entrado a tu vida en un proceso porque quiere tu quebrantamiento, porque está insistiendo con su obstinado amor para que el propósito que Dios tiene con tu vida se cumpla y tú salgas del estupor y de la somnolencia y de la rebelión del corazón. El Señor lo afirmó, lo estableció cuando su corazón volvió a Dios y al cumplimiento del propósito. Su alma desfallecía, pero desde esa situación de profunda incertidumbre, empezó a declarar la palabra, porque sabía que su Dios era el que tenía el poder para salvarlo. Y su corazón se humilló y decidió cumplir el propósito. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuántas cosas no han sucedido porque tú y yo no hemos asumido el propósito que Dios tiene a través de nosotros? ¿Cuántas vidas no han podido llegar al conocimiento del Señor porque tú y yo hemos sido presos de la vergüenza, del desinterés, de la frialdad, y no le hemos hablado la palabra de salvación? Ponte de pie. Y mientras lo haces, yo quiero que tú digas conmigo: yo soy real sacerdote, yo soy una nación santa, yo soy el pueblo escogido, el pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz admirable. Mientras escuchas esta canción, yo quiero que tú le pidas perdón al Señor por no haber vivido en el ejercicio de ese sacerdocio santo, y que hoy le digas que tú vuelves a Él, que has huido, pero que no vas a huir más, porque lejos de su presencia nunca podrás estar.
perdónanos por toda rebeldía en nuestros corazones, Señor. Perdónanos, mi Dios, por haber huido lejos, Señor, del llamado santo, Dios, que tú has colocado en cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo oro en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, para que a partir de esta noche, Padre, nosotros nos detengamos en el camino, Dios del cielo, Señor, y nosotros tomemos la decisión, Señor, para vida, Padre, de escuchar tu voz, de levantarnos, Señor, de correr a tu presencia, Señor, de renunciar a todo estupor, a toda somnolencia, a toda parálisis espiritual, Padre de la gloria, y poder escuchar tu voz y decirte, Señor, heme aquí, dime cuál es el llamado que tú tienes para mí. Pon en mi lengua, Señor, de sabio, Señor. Quita toda vergüenza, Padre. Que yo pueda ir y pregonar la palabra de salvación, Señor. Padre, junto a este llamado primario, sé tú mostrándome, Señor, qué tú quieres hacer con mi vida, Padre. Para qué tú quieres usarme en el establecimiento de tu reino en esta tierra. Señor, Señor, que hoy hayamos entendido que hay muchas cosas no logradas, que hay muchas vidas no salvadas por nuestra negligencia, por nuestro pecado de omisión, Señor. Te decimos perdónanos, Padre de la gloria. Renunciamos a toda rebeldía en el corazón. Y te decimos, Señor, queremos ser usados por ti. Y te decimos gracias por tu obstinado amor para con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque decidiste hacer algo conmigo, algo con cada uno de los que aquí están. Y lo has detenido, esperando que reaccionemos, esperando que volvamos a la vida, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios de propósitos, Padre. Gracias, Señor, porque tú haces una elección, Señor, y has determinado en tu corazón no dejarnos, mi Señor, hasta que no hayas hecho con cada uno de nosotros lo que tú dijiste que harías. Gracias, Señor, porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Enséñanos, Señor, mi Dios, a posicionarnos y escuchar tu voz. Y como lo hizo Jonás, Señor, devolvernos hacia ti, Padre, con un corazón humillado, diciéndote tú eres el soberano, en el nombre poderoso de Yeshua.